Vamos en el capítulo 10. Habíamos visto nosotros el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo como sacrificio perfecto. Y vimos una primera parte de cómo hay dos maneras de responder al sacrificio de la cruz. Y vimos la primera parte, perseverando. Y vimos 4 cosas, pero también personas rechazando el sacrificio de la cruz, y ahí nos quedamos. ¿Y qué harás con Jesús? Y vimos 3 mensajes ahí de la apostasía. Había que tocarlos, había que mirarlos. Pero luego el autor como que vuelve otra vez y se enfoca por las personas que están perseverando. Y de esta manera también advirtiendo a aquellos que están listos para apostatar de alguna manera, para que no lo hagan y más bien se revisen si son verdaderos creyentes y puedan entonces venir a una conversión genuina. Y entonces terminamos esta epístola o este capítulo 10 hablando de la fe nos preserva. Y ese es el punto que vamos a tocar ahora, cómo la fe nos preserva. Es decir, la incredulidad o la no fe es lo que ha llevado a la apostasía. Y es lo que ha llevado a las personas a apostatar. Mi hermano, una vez más tenemos que estar seguros, no debe haber incredulidad en nosotros para nada, de que realmente somos hijos de Dios. Es impresionante, pero estar en una iglesia y no tener seguridad. Yo ahora no lo hago, hace muchos años no lo hago, pero ustedes, la mayoría saben que antes de que yo comencé predicando la palabra, mi primera predicación fue en un bus. Luego fui a los parques, a las cárceles. Pero luego Dios me llevó como casi por 2 años a predicar. Supuestamente era un evangelista. Yo tuve la oportunidad de invitar a muchas personas a que vinieran al frente, entre comillas, a recibir a Cristo. Y yo iba por muchas ciudades en Colombia predicando campañas evangelísticas. A mí me impactaba que cuando yo predicaba acerca de la salvación y del sacrificio de Jesús y hacía la invitación, muchas personas venían adelante. Tenía cantidades de personas, entre comillas, en el altar. Luego cuando hablaba con ellos, llevaban 3, 4, 5 años, otras personas hasta 10 años congregándose. De alguna manera había una inseguridad en ellos. Yo sé que usted tuvo la inseguridad, yo también la tuve. Yo no sé cuántas veces usted, entre comillas, hizo la oración de fe. ¿Cuántas veces aceptó usted a Cristo? Yo lo hice muchas veces. Porque yo de pronto me sentía bien, pero cuando venía un evangelista a la iglesia que yo comencé, y traía cada mes un evangelista del exterior, y cuando venía un evangelista y predicaba tan convincentemente la palabra de Dios, que yo veía que no estaba caminando como era, yo me arrepentía y decía: Señor, entonces otra vez me entrego a ti, te recibo en mi corazón otra vez. Hay una inseguridad. Cuando yo conocí verdaderamente el evangelio, me di cuenta de que no solamente yo, sino la gran mayoría, por no decir que todas las personas, han tenido la inseguridad. Esa inseguridad es la que ha llevado a muchas personas a apostatar. Y la inseguridad puede darse de 2 maneras. Una, porque no se es salvo verdaderamente, y otra porque puede ser salvo pero no tiene un conocimiento de la justificación por la fe. Y por eso, gracias a Dios por las doctrinas de la Reforma, porque pues, no sé si todos, pero por lo menos aquí la gran mayoría de nosotros nos ha dado la certeza de nuestra seguridad de la salvación. Amén. Pero la palabra, hermanos, a pesar de que estamos seguros, la palabra una y otra vez nos tiene que estar indicando. Aún el apóstol Pablo dijo: pruébese si está en la fe. A no ser que usted sea una persona reprobada, a no ser que usted sea una persona que ya... Pero es muy importante examinarnos, y yo le digo, la parte de examinarse, y como uno lo puede ver, y Jesucristo lo dijo, hermanos, es la perseverancia. Es la perseverancia de los santos. Porque el santo, el Hijo de Dios, va a perseverar, es decir, Él siempre va a estar ahí. Cuando yo dejé algunas iglesias, me acuerdo tanto, la primera iglesia, la iglesia madre que yo dejé,
porque me fui a pastorear a otra iglesia. Yo volví a los 6 meses a esa iglesia y encontré una cantidad de gente nueva. Y me di cuenta de otra poco de gente que ya no estaban. A los 2 años, no, ya ni me conocían quién era yo. Fui 3 años pastor en esa iglesia y había ya más de la mitad de la iglesia no sabían quién era yo. Y pasa lo mismo. Si yo voy a la última iglesia donde salimos, estoy seguro que ya no me conocen, porque la gran mayoría son personas nuevas, o sea, que han llegado de otras iglesias o que han venido. Pero tenemos ese punto, y hay otra situación que está pasando ahora, que yo me doy cuenta por las redes sociales, y también por familiares míos y algunos conocidos, que hay muchas personas ahora que se congregaron por 20, 30 años, ahora están en sus casas y no quieren saber de las iglesias. Pero como dijo un reformado, si esto lo hacen es porque estaban poniendo la mirada en el hombre, porque Jesucristo no nos falla a nosotros. Amén. Un verdadero creyente va a perseverar a pesar de las situaciones. Ahí va a estar, y si se queda solo, ahí va a estar. Pero dice Jesucristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, la garantía de que una persona sea salva es que va a llegar hasta el fin. La perseverancia, la perseverancia. Yo no estoy diciendo que usted se va a desanimar, hermano. Yo mismo me he desanimado más de una vez. Más de una vez he querido tirar la toalla. Más de una vez he renunciado inclusive a ser pastor. Pero cuando me meto de rodillas, Dios no me deja. Eso todos lo tenemos. Pero estamos ahí, hermano. Y un cristiano verdadero no puede pasar sin comunión con Dios diaria. Y no puede pasar sin tener una comunión, recibiendo la palabra de Dios, que es lo que lo nutre, que es lo que lo alimenta. Y obviamente tiene la iglesia y no puede zafarse de la iglesia, y el día que no puede ir a un culto, ese día algo le tiene que pasar, está incómodo, y cuando regresa, se siente que esto es lo de él. Es decir, un cristiano verdadero se siente muy dichoso y gozoso dentro de la congregación, pero afuera se siente un miserable cuando llega a caer en algún pecado. Miguel dice que sí, yo también sé, sí. Yo también tuve en dos ocasiones, me aparté. Y fue lo peor que me pasó. Entonces, hoy voy a hablar acerca de la fe nos preserva, capítulo 10, versículos 32 al 39, porque si perseveramos es por la preservación de Dios. Es decir, aquí nadie persevera porque es muy guapo, o porque tiene una fe natural, como muchos dicen, es que es mi fe, mi ayuno, mi dedicación. No, eso no tiene que ver. Nosotros perseveramos porque el Señor nos preserva, porque es su gracia la que nos lleva. Y eso es lo que va a decir ahora el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 32, vamos hasta el 39. Después de que dice 31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, lo vimos hace 8 días. Entonces dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe nos preserva. Y en 2 puntos quiero tratar en esta mañana. La fe nos preserva al igual que en el pasado. Mi primer punto. Número 2, la fe nos preserva así también en el presente. La fe nos preserva al igual que en el pasado. La fe nos preserva así también en el presente. Pero hay una pequeña introducción que quiero dar acá, y es que aquí el autor hace
lo mismo cuando va a tocar temas tan duros y tan crueles, en este caso como es la apostasía, como ya lo había hecho anteriormente. Me refiero, y vamos a ir al capítulo 6 y voy a leerla toda, esta apostasía del capítulo 6 que ya habíamos tratado, pero yo quiero enfatizar cómo él hace un cambio. Entonces estamos en Hebreos capítulo 6, voy a leer desde el 4. Aquí está la apostasía y dice así, vea: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, es imposible, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, y aquella por las cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Esa es la apostasía. Pero luego dice, pero, note, pero, y aquí cambia, ese pero cambia totalmente. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y mire la afirmación que le da a estas personas que estaban perseverando: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, o sea, ya lo hicieron en el pasado, ahora deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, mantenernos haciendo lo mismo siempre, esa es la garantía, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Habíamos dicho que, si bien es cierto que él habla de apostasía, luego él trata de animar a los verdaderos a decirles: ustedes no son así. Y eso hace también en el capítulo 10 que estamos trabajando, y yo quiero que miremos otra vez, voy a leer otra vez la apostasía, capítulo 10, versículo 36, y permíteme, 26, y permíteme conectarlo acá. Habíamos visto esto, 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero, ahí está otra vez el pero que cambia. Es decir, esta es la apostasía, pero ahora se dirige a los creyentes que están perseverando. Pero traer a la memoria los días pasados. Entonces ahí es donde yo quiero tocar estos dos puntos. Entonces, la fe nos preserva, número 1, al igual que en el pasado. Entonces vamos a mirar cómo fue eso, versículos 32 al 34. Él va a tocar ahora cómo somos perseverantes o perseveramos, así como en el pasado, versículo 32, y obviamente voy a mencionar, no voy a explayar mucho acá porque quiero terminar hoy. Dice: pero traer a la memoria los días pasados. Esto es muy importante y está tocando palabras mismas que Dios a través de Moisés dijo y a través de otros profetas, siempre como mirando en el pasado. Es decir, si una persona en el presente se está desanimando, si una persona en el presente está viendo gente que está cayendo, gente que está apostatando, y entonces ¿yo qué hago ahora? Entonces usted no va a mirar lo que le está ocurriendo, lo malo que le está pasando en el presente, sino que usted va a echar una miradita al pasado, a ver cómo fue que Dios obró, con quiénes fue que Dios estuvo, cómo fue que Dios actuó, y sobre todo con su vida. Entonces ahora les está diciendo: mire, para perseverar, usted tiene que echar una miradita al pasado. Y entonces le va a mencionar algunas cosas. Dice: traed a la memoria los días pasados, y aquí está hablando de los días pasados de estas personas.
Es decir, esta iglesia a la cual está escribiendo el autor de Hebreos, está escribiendo una iglesia que tuvo un pasado, es decir, tuvo un encuentro con Jesucristo, caminaron con el Señor porque son verdaderos cristianos, pero de alguna manera se están desanimando. Entonces les dice, mire, traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, y quiero hacer una aclaración aquí, porque habíamos visto nosotros en el 6.4 que dice que los apóstatas fueron iluminados también. Y aquí está hablando de una iluminación. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen que es lo mismo. No, porque les he dicho a ustedes, el apóstata recibió una iluminación intelectualmente, es decir, tuvo un conocimiento de la verdad, tuvo un conocimiento de la palabra y luego se paró firme y dijo, me voy, no quiero esto, es decir, apostató. Pero es que el creyente, para ser regenerado, también necesita ser iluminado. Es decir, él recibe una iluminación en su mente, pero bien hasta el corazón, de tal manera que le da vida. Esa es la gran diferencia. Entonces, la iluminación de Hebreos capítulo 6 para apostasía, no veo que sea la misma de acá. Es decir, en el capítulo 6 que dice que fueron iluminados, es aquellos que tuvieron un conocimiento de la palabra, pero que no hubo regeneración. En esto sí hubo regeneración. Por eso les está diciendo, traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, y pudiéramos decir regenerados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y entonces, aquí es donde entramos nosotros a tirar por el suelo esa doctrina, pare de sufrir. Tiene problemas, venga a la vida cristiana y se le resuelve todo. Eso es mentira, eso es un engaño. Él está diciendo aquí, mire, cuando ustedes fueron iluminados, es decir, fueron regenerados, ustedes, ¿qué les pasó inmediatamente? Dice, sostuvieron gran combate de padecimientos. Y vamos a ver, él menciona algunos padecimientos. Es decir, cuando una persona se entrega al evangelio va a comenzar a padecer. Y aquí menciona algunos, dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Hay una persecución aquí y se cree que fue, bueno, antes de la carta. Nosotros dijimos cuando que esta carta se cree que fue escrita antes del año 70 porque no habla de la destrucción de Jerusalén, y más cuando veíamos el sacrificio que menciona, él dice que todavía que hay sacrificios, entonces se cree que esta carta fue escrita antes del año 70, es decir, el templo estaba en pie todavía y quizás sacrificaban todavía. Entonces, pero hubo muchas persecuciones. Cuando usted mire Hechos capítulo 8 versículo 1, dice que una gran persecución y todos fueron esparcidos. Luego usted va, creo que Hechos capítulo 13 también, Hechos capítulo 12, que se habla de la muerte de Jacob, ¿sí o no? Fue decapitado y también hubo persecución y la iglesia corría. Es decir, la Biblia registra muchas persecuciones en esos primeros 30, 40 años del evangelio. Es más, si esta carta se escribió en el 65, el 67, es muy probable que ellos estaban viviendo bajo la persecución de Nerón en el año 64, muy probable. Pero antes de Nerón también hubo otro tipo de persecuciones, y estas persecuciones son registradas al punto de que, ¿qué era lo que hacían no solamente los judíos que estaban en contra, sino aún los mismos romanos? Llevaban a los cristianos, y aquí se habla de un espectáculo público. El espectáculo público es que ellos los llevaban inclusive a esos teatros y los ponían ahí, y dice que les soltaban inclusive leones. Había otra manera, y era unos guerreros, los soltaban ahí y venían con las lanzas también y los tenían como perros, los ponían. O sea, una impresionante. Y muchos de ellos no murieron, pero por lo menos padecieron, y parece que eso es lo que está diciendo acá. Dice que ¿cómo padecieron? Dice que con vituperios, fueron vituperados, es decir, hablaban mal de ellos, con tribulaciones, dice, tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. El espectáculo es decir, los avergonzaron, los golpearon tanto psicológicamente como físicamente en medio de otras personas. Ese es un espectáculo público, hermanos, por ser cristianos. Usted y yo no sabemos qué es sufrir por el evangelio, la verdad que sí. Entonces estamos tan contentos y tan cómodos aquí que no sabemos. Vea, el día está un poquito frío y me quedo durmiendo y no vengo al culto. Dice aquí, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ahora note la iglesia,
Yo estoy sufriendo por causa de Cristo, me están llevando allá, me traen, me interrogan, me hablan mal. Usted es seguidor de una persona que murió, y ¿dónde está? A ver, ¿dónde está el Jesús que usted profesa? Y avergonzándolos públicamente. Y luego dice que ellos también sufrieron cuando fueron compañeros, colaboradores de otros que también sufrían igualmente. Es decir, la iglesia no estaba sola, ellos no sufrían solos. Yo sufro aquí, pero cuando ya de pronto merme un poquito, voy a ayudar a los que están sufriendo también. Entonces dice que sufrían doblemente, personalmente, pero también sufrían por los padecimientos de los compañeros, de los hermanos en Cristo Jesús. Entonces, y esto era tan terrible, voy a unir esto, y dice, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y entonces 34, porque de los presos también os compadecisteis. Cuando habla aquí que de los presos os compadecisteis, hermanos, no es como la gente enseña hoy día: vamos a la cárcel a predicarle a los presos, vamos a visitar a los presos porque Jesucristo dijo, estuve preso y me visitaste. No, hermano, eso está muy descontextualizado. Visitar a los presos en los mismos compañeros que son cristianos, que por padecer, entonces decir nosotros acá, y meten a la cárcel a 2 o 3 aquí por el evangelio. Entonces toda la semana nos ponemos quién va primero, yo lo visito, luego el otro, y vamos porque son nuestros hermanos en la fe y los visitamos. Pero usted no va a hacer fila ahora para ir a visitar a la guerrilla o a toda esa gente por allá que está por... Esa no es la idea. Ahora, no estoy diciendo que no lo haga, usted lo puede hacer, y si quiere ir a las cárceles, vaya. Yo lo hice mucho tiempo atrás y predíqueles a ellos, está bien, pero no me use esos pasajes, ni Mateo 25 ni para decir, o el que vamos a ver después, que para decir que los presos son cualquier preso. No, se refiere a esa condición donde ellos están como cristianos, y por los padecimientos uno de nuestros hermanos cayó, fue metido preso, entonces nosotros vamos a visitarlo. Amén. Ese es el contexto. Entonces dice que esa fue la manera como padecieron. 34, porque de los presos también os compadecisteis, de los hermanos presos. Y mire lo que más sufrieron, y el despojo de vuestros bienes sufristeis. Hermanos, ¿con qué? Con gozo. ¿Usted quiere saber qué es expropiación? Pregúntele a ellos. El despojo de los bienes sufristeis, es decir, a ellos les quitaron las propiedades. Les quitaron sus finquitas, les quitaron sus casas. ¿Por qué? Por ser cristianos. Pero ellos no pelearon ni demandaron. Dice que lo sufrieron ¿cómo? Con gozo. Con gozo. ¿Qué? Hermano, no sé aquí si alguien lo han hecho, pero a nosotros nos roban un celular en la esquina y nos hacemos matar. Bueno, ojalá nosotros no. Pero es lo que uno ve. Se pega. Si ve esa niña, ayer escuchaba yo las noticias de una niña, no sé cuántos años tenía, como 15 años o 14, que salió del colegio y llegó un man a robar, a raparle el celular, y ella se pegó tanto del celular que el man le metió una puñalada en el brazo, y él ya lo soltó y tuvieron que llevarla por urgencias. Y a veces, en las urgencias muchas veces vale más si le meten una puñalada hasta con riesgo de morir, que un celular que se puede conseguir. Pero la gente está tan apegada a las posesiones. ¿Qué será si a usted le roban la moto, un carro o una casa, o lo quieren despojar? Yo no sé qué posesiones tiene usted ahora y cuándo está tan apegado a ellas que usted no es capaz de soltarlas. Aquí dice que ellos se las quitaron. Mire, eso es lo que dice, mire, versículo 34, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Pero le voy a decir por qué sufrían con gozo. Mire, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Esa es la clave, hermanos. Es decir, yo estoy viendo a estas personas con un tesoro que habían encontrado, el tesoro escondido, o la perla de gran precio, que es Jesucristo, que es el Evangelio, las moradas eternas, y aunque tengan posesiones aquí abajo, eso es lo de menos. Me vienen a quitar, llévenla y si quiere le doy la otra. ¿Y usted dónde se va a quedar? Mire, ¿sabe qué? Eso es lo de menos, porque yo sé que en la eternidad tengo una morada eterna. Amén. Sufrí con gozo. Y ojalá. Y le voy a decir algo, y esto será fuerte. Y no solamente posesiones, porque aquí habla de posesiones, está bien, posesiones materiales. La vida de un familiar. Nos apegamos tanto.
yo le aprendí, yo no sé, y con mi esposa muchos años atrás, nosotros amamos a nuestras hijas. Pero desde que eran pequeñitas, yo no sé dónde lo aprendí, pero yo le aprendí a alguien a decir, mira, ellas no son tus hijas, ellas son un regalo de Dios, tú eres administrador de ellas, o sea, ellas son hijas de Dios y tú eres como el mayordomo nomás. El día que Dios decida llevarse una de esas, usted le va a agradecer a Dios y le va a agradecer el tiempo que las tuvo. Amén. Pero usted no se va a pegar a ellas. Yo no sé mi esposa cómo pero yo he logrado soltarme. Yo amo a mis hijas, yo sé que me hacen falta y todo, pero yo no sé qué llegase a pasar. Yo confío en Dios que yo me voy primero. Pero tenemos que llegar a ese punto, y cualquier ser querido donde uno entienda, la vida la da Dios, Dios la quita. Y algo que me ayuda a mí, usted dirá, yo no sé qué clase de persona soy, pero yo he aprendido y le aprendí a Job, desnudo vine, desnudo me voy. Es decir, Dios nos mandó tan solos que todo lo que tenemos alrededor, familiares, no importa si es la mamá, el papá, los hermanos, no importa si son los hijos, el cónyuge, las propiedades que tenga, mira, eso usted no lo tenía, usted llegó pelado y pelado se va. Entonces es bueno que entendamos eso, y todo lo demás Dios nos lo dio, así que el día que quieran disponer de eso, que se lo lleven. Pero la riqueza es la espiritual, atesorar. Muchos no entienden cuando yo digo, se preocupan, no estoy diciendo que no lo haga, pero la gente se preocupa por estudiar aquí abajo, por conseguir aquí abajo, por mejorar aquí abajo, por hacerse la lipo aquí abajo, y la del corazón, ¿dónde está? Es decir, el tesoro más importante es el espiritual, el celestial. Amén. Y cuando lo tenemos claro, entonces no importa cuando lo otro venga. Pierde valor o pasa a un segundo plano. Entonces, por eso la pregunta es, ¿amamos a Dios por encima de todas las cosas? Todos dicen como el joven rico, claro, yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando le dijo, vende lo que tiene, ahí se frenó y dijo, no, así tampoco, Señor. Cuando le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo a quien amas. ¿Usted ve a Abraham peleando con Dios? No sé qué le pasó por la mente, solo Dios lo sabe, pero él no dijo ni pío, más bien cogió y dijo, voy a obedecer a lo que él me dijo. Y dice Romanos que Abraham estaba tan convencido de sacrificar a su hijo, dice que él pensaba dentro de sí que Dios era poderoso para resucitarlo aún de entre los muertos, porque Abraham sabía que él era el único hijo de la promesa. Amén. O sea, esto fue impresionante, porque él sabía, el único hijo de la promesa, es decir, Abraham es el hijo de la promesa, Isaac es el hijo de la promesa, y él lo sabía. Y si él llega a morir, entonces, y sin descendencia, ¿no es que no se ha casado? ¿No es que no tiene todavía, en este caso, a Jacob? Que tiene entonces, pero ¿y si lo mato entonces? Yo me dice que lo mate, pues yo lo mato y el Señor lo resucita, porque tiene que de él venir descender. Hermano, eso es una fe impresionante. Entonces, por eso esta gente decía, y les está diciendo, recuerden ustedes el pasado. Aún los despojos sufristeis, porque tenían una herencia en el cielo. Y la cita sería Mateo 5, 10, 12, para que la note. Tenían claras las bienaventuranzas que dice, por causa de Cristo y el Evangelio vamos a padecer persecución. Número 2, bueno, antes de esa parte, y lo conecto con el número 2, la fe nos preserva. Número 1, al igual que en el pasado, que es lo que quiere mostrarle, y esto es muy importante, mi amado hermano, parémonos aquí, en este momento. Si usted está padeciendo y está sufriendo, eche una miradita atrás. ¿Acaso Dios te abandonó en el pasado? No. La razón por la cual no te abandonó es que ahorita estás ahí con los años que tienes. Amén. Y no importa cómo haya sido, pero estás aquí parado y Dios te ha preservado. Por eso me gusta la palabra que dijo Samuel, Ebenezer. Hasta aquí me ayudó el Señor. Y cuando dice Ebenezer, él no solamente está diciendo que hasta aquí me ayudó el Señor, sino que hasta aquí me ayudó y me ayudará. El mismo Dios que me ha ayudado en el pasado, hasta aquí me va a ayudar hacia adelante. Hermano, esa es la fe. Y por eso me lleva al segundo punto. La fe nos preserva, número 1, al igual que en el pasado, así también en el presente. Y eso es lo que tratan los siguientes versículos 35 al 39, que lo voy a leer para hacer un pequeño comentario en 10 minutos, porque ya me fue el tiempo. Dice Hebreos 10:35, así también en el presente. La fe nos preserva, como en el pasado, así también en el presente. Versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios os tengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo
vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, si Dios me ha ayudado en el pasado, me va a ayudar ahora, en el presente y hacia el futuro. Dios ha sido nuestra ayuda. Él ha sido mi ayuda, Él ha sido mi ayudador. Entonces la confianza que está aquí, mire, dice, no perdáis pues vuestra confianza, y lo conecta con lo que viene diciendo. Dios te ayudó a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, de todo eso. Dios, entonces no pierda vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay algo que no debemos perder nosotros, y la confianza. Es decir, no debemos perder la fe. ¿Qué es fe? Confianza es lo mismo que fe. Fe. No pierda la fe, en otras palabras, no pierda la confianza. ¿Por qué? Porque esa confianza o esa fe tiene grande galardón. 36. Porque os es necesaria la paciencia. Y según Santiago, ¿cómo yo tengo paciencia? Por medio de las pruebas, por medio de las adversidades yo aprendo paciencia. Y entonces dice aquí que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, hay un punto ahí muy importante que yo podía ver. Decía, bueno, si dice que yo debo guardar la confianza, es decir, debo guardar la fe, y esa fe yo la guardo en medio de la paciencia, en la medida que voy siendo paciente. Pero entonces la paciencia viene como un resultado de las pruebas, de las adversidades. Cuando vienen pruebas de adversidades yo adquiero paciencia, y por eso la fe está ahí. Pero este punto, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, lo que él está diciendo es lo siguiente, y es muy importante que lo tengamos claro, mi amado hermano. No importa el nivel de sufrimiento del creyente, si hay algo que debe tener claro es la voluntad de Dios. Es decir, la paciencia que me ayuda a mantenerme en la fe me da como resultado, o es un resultado de hacer la voluntad de Dios. Y quiero tocar a Jesucristo, y de pronto, bueno, usted lo va a mirar, pero Jesucristo, desde que llegó aquí y estuvo en la humanidad, Él dijo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Cada vez Él decía, esto es la voluntad de mi Padre, es la voluntad de mi Padre. Desde que tenía 12 años, que lo pillaron en el templo, que dijo al papá y a la mamá, en los negocios de mi Padre, ven, Dios está. Y siempre Él dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, tener un conocimiento de la palabra, que es la voluntad de Dios, y obedecerla, eso es lo que nos va a nosotros ejercitar la fe. Y cuando vengan las pruebas y las dificultades, pues nos va a dar la paciencia. Y eso es lo que hace parte de que tú y yo tengamos una perseverancia hasta el final por la preservación de Dios. Es decir, Dios nos preserva a medida que vamos pasando estas situaciones. Pero hay una promesa aquí, dice, para que tengáis las promesas. Y entonces Él va a tocar un punto o una expresión de Habacuc, que no voy a ir allá, pero usted puede ir a Habacuc 2, del 1 al 4, donde en el capítulo 1 de Habacuc Él tiene una queja. ¿Y cuál es la queja? Bueno, que va a venir Babilonia, nos va a invadir, y esto va a pasar, y ¿dónde estás tú, Señor? ¿Ah? Y como que hace una cantidad de preguntas. Entonces Dios le contesta, y parte de lo que le contesta, ahora el autor de la carta de los Hebreos lo toma, lo trae para dar claridad a lo que él viene a labrar aquí, de la esperanza, de la promesa. Dice, versículo 36, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, eso viene antes, ahora sí obtengáis la promesa. Porque, y aquí viene la referencia de Habacuc, porque aún un poquito, ¿cuánto? Un poquito, es lo que el Señor le está diciendo a Habacuc. Habacuc está desesperado, espérese, un poquito, le dice a Habacuc, y entonces dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora, en Habacuc, el que ha de venir es el juicio que el Señor iba a traer sobre Babilonia. ¿Y cómo lo toma Él? Lo toma para aplicarle, para decirle a los que han padecido y están sufriendo, un poquito, porque el que ha de venir vendrá, es decir, Jesucristo. Jesucristo ha de venir y vendrá, pero luego lo aplica a los creyentes cuando le dice así, mas el justo, o sea, como tengo que tener la esperanza de que hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Del que ha de venir, va a venir, es cuestión de un poquito nomás, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Él toma esa expresión de Habacuc, también la tomó el apóstol Pablo,
Usted puede leer Romanos 1:17, cuando también la toma, donde dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y luego dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, él toma ese pedacito que el justo vive por la fe. También lo toma en Gálatas 3:13, creo, 3:10, no recuerdo, donde es igual. El Señor se hizo maldito por nosotros para darnos a nosotros la libertad, pero más el justo por la fe vivirá. Y ahora lo toma otra vez. Más el justo, versículo 38, por la fe vivirá. Pero mire lo que añade ahora. Y esto también está en Habacuc: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es decir, el Señor llamaba en el antiguo pacto siervos inclusive a aquellas naciones impías, que las usaba para destruir al mismo pueblo. Y mi siervo, pues, le dice a un rey pagano llamado Ciro: mi siervo, le dice mi pastor. Dios no tiene problema de usar personas así sea impías, lo hace. Y entonces, pero entonces está diciendo: pero si yo le di una comisión, y la misión de él es venir y llevar cautivos a mi pueblo. Esa es la misión que le di a los babilonios. Pero si ellos retroceden, yo los voy a castigar. La idea es esa. Y Hebreos lo toma de esta manera: más el justo, ya nos dice a nosotros, o le dice a los receptores de la carta, y obviamente a nosotros, más el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora, ¿a dónde lo está aplicando? A aquellos que están apostatando. Aquí hay gente que está apostatando, está abandonando la fe, y le dice: bueno, están retrocediendo. Y el punto es que al retroceder entonces no tienen fe, tienen incredulidad, y eso a mí no me agrada. Y podríamos ir nosotros dentro de 8 días, si Dios nos permite, pero Hebreos capítulo 11:6, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios entonces? La fe. La fe. La fe, es decir, cuando nosotros venimos al Señor, Él a través de su palabra nos da todo lo que es Jesús y su obra, y cuando está dentro de nosotros creemos en eso, creemos en esa obra, en el Hijo de Dios, en el sacrificio, y esa es la fe. Entonces, fe es confiar en lo que Dios nos ha dado, confiar en las promesas de Dios, confiar en la obra de Dios, confiar en que Él dice que va a venir por segunda vez. Esa es fe. Entonces, si nosotros retrocedemos, dice, entonces no me agrada. No agradará a mi alma, hermano, y tener desagradado a Dios. No, la ira sobre él. Vendrá la ira. ¿Qué es lo que le agrada a Dios entonces? Su conducta, su comportamiento, su adoración, no. La fe, la fe. Y entonces ahora lo redondeamos. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Así que usted debe estar aquí y debemos estar cada día recibiendo la palabra, estudiando la palabra, recibiendo mensajes aquí, recibiendo mensajes allá, porque así es que viene la fe. Es decir, aquellas personas que retroceden en algún momento perdieron la fe, en algún momento se desconectaron, ya no recibieron nada y por eso se desanimaron. Mi hermano, el día que usted esté desanimado en las cosas de Dios, usted se le cortó el chorrito en algún momento. Va a haber que revisar qué está pasando. Porque si usted mantiene todo el tiempo conectado, usted está recibiendo palabras, está recibiendo fe. Mire, todas las personas que se desaniman, en un momento llegó el problema y ya no sé qué hacer, algo hay que no está llegando. Pero sí está llegando otra cosa. El pecado que viene con todo lo que el mundo tiene, las ideas de los hombres y sus propias ideas. Hermano, en el amor de Dios no se deje cambiar los pensamientos bíblicos por los pensamientos del hombre. ¿Sabe qué hizo la teología liberal? Fue eso. Se desconectaron del pensamiento de Dios y abrazaron los pensamientos supuestamente de la ilustración y todos esos pensamientos que vienen del hombre, de la psicología, de la filosofía de los hombres, y trataron de venir y traer todos los pensamientos y revisar la escritura, y entraron en una degradación. Y por eso hoy día todas las iglesias que existen, que no son bíblicas, tomaron fue de afuera, no se centraron aquí. Yo hablaba con mi esposa estos días y yo le decía, en ese sentido, no hablando de política, pero sí un poquito, mi mamá sabe, yo le decía a mi esposa, cuando yo era muy pequeñito, yo quisiera liberal supuestamente. Si hoy día yo tuviera el pensamiento de esa época, yo lo que soy es un conservador. ¿Por qué? Porque a mí me gusta conservar, soy ortodoxo.
y hablando espiritualmente, yo soy ortodoxo, es decir, yo conservo la palabra de Dios como se ha explicado y no me baso a las nuevas ideas liberales que hay por ahí, sino que yo soy muy ortodoxo. Un ejemplo, ideas liberales es que hoy hay que aceptar todo el movimiento LGTBI que hay por ahí y todo el lenguaje inclusivo. Qué pena, pero yo no. Aquí nunca les voy a decir a ustedes bienvenidos y bienvenidas. O ¿cómo es? Todes. Y déjeme decir una cosa, y por eso, ojalá no quede, que usted sabe, pero si llega a quedar, nos vamos a tener que ir a la cárcel por eso, por no manejar un lenguaje inclusivo. Rechazados de los trabajos, cosas así. Sí, por eso, por no tener un lenguaje inclusivo, he hablado con muchos pastores, y déjeme que así va a ser, eso va a pasar. ¿Y por qué va a la cárcel? Ah, no, porque yo no dije aquí bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores, ¿no? Y ese es un lenguaje inclusivo. Okay. Todo eso viene de afuera, todo eso no es de la Biblia. Pero hay muchos pastores que por tener más gente aceptan todo eso. Al punto que hoy día, no solamente en Estados Unidos, Dios mío, en Europa, en Argentina hay iglesias de homosexuales, hay pastores homosexuales. De pronto por aquí la hay, por ahí todo. Bueno, la iglesia del diablo son siempre así, pero llegar a que diga que son cristianos y hay pastores homosexuales, pueblo, Señor Jesús. Ok. Después de que él dice entonces, si retrocediere no agradará a mi alma, mire la joya que se tira. Y quiero leerlo acá, otra vez, 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más. El justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros, y se mete el autor ahí con la iglesia, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque el que retrocede se pierde. No, ¿cuál se pierde? Ya estaba perdido. Pero bueno, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. ¿Qué preserva mi alma? La fe. ¿Qué preserva mi alma? La fe, la fe, la fe. Por eso, hermanos, estudiar, recibir la palabra es la garantía para que mi alma se preserve, mi espíritu se preserve y así yo puedo entonces perseverar hasta el último día. ¿Cuál es el medio que Dios usa para preservarme a mí? La bendita palabra de Dios, la iglesia y todos los medios que tenemos, porque a través de ella es que viene la fe. Y la fe yo la necesito, hermanos. No es solamente la fe, digamos, inicial para la justificación. Yo necesito la fe para preservar mi vida, para lo que está pasando ahora, para todo lo que viene de afuera, todo lo que va a atentar contra la misma palabra de Dios, contra nosotros, contra el Evangelio. Necesito la fe y sobre todo en esas dificultades, como lo vimos al comienzo, en los padecimientos que ellos tuvieron, que tú y yo no hemos tenido. El más padecimiento que usted ha tenido es que le ha dolido una muela de pronto, pero no más allá. Entonces el punto es, ¿para qué necesito la fe? Porque la fe me preserva, al igual que lo hizo en el pasado, así también lo hará en el presente y me lleva al futuro. Amén. Amén. ¿Cuál es la garantía entonces de que vamos a perseverar para entrar en la gloria que el Señor tiene para nosotros? La fe. Y es tan tremenda la fe que el autor tiene que sacar, bueno, los que hicieron los capítulos, pero por lo menos tenemos un capítulo de 40 versículos para hablar de la fe. Y entonces vuelve a tocar por la fe y comienza, y eso es lo que vamos a tratar de ver la próxima vez. No sé si no solo mensaje, no creo, pero por lo menos 3 o 4 mensajes. No me voy a demorar ahí porque ya en YouTube hay ya colgamos una serie de mensajes que hablamos de ¿cómo que le pusimos? Los testigos de la fe, no, como dice, sí, los detenidos a nube de testigos, la nube de testigos que dice Hebreos 12 es toda esa galería de hombres de fe que encontramos aquí en el capítulo 11 que comenzamos a ver dentro de 8 días. Entonces, la fe es la que nos preserva, pero nosotros no somos de los que retroceden, no, nosotros no podemos apostatar para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. La fe preserva nuestra alma. Póngase de pie, mi hermano, para orar y terminar.